Ya está. Con F5. F5. Es que no me permite. Ajá. Para que te dé la presentación. Si no, abajo a la derecha hay un icono de una pantallita. A la derecha de donde estás. El otro. No, a la derecha. ¿Está? Ese te da la presentación. Ya. Gracias. Bueno, mi trabajo está ubicado en la línea de cambio organizacional. Aún no tiene título porque la verdad no he podido concretarlo. Uh-huh. Y bueno, el cambio organizacional pues es entendido como la capacidad que tiene la organización para habituarse pues a las modificaciones, a las alteraciones o transformaciones que se susciten tanto al exterior como al interior de esta. Chiavenato menciona que las organizaciones se crean con la intención de crecer y perdurar en el tiempo. Por lo tanto, se requiere constantemente de reformas, arreglos, adaptaciones, correcciones, cirugías, dietas, regímenes y mejoras. Ahora sí que una ventaja de adoptar la reconstrucción constante es que se logra la adaptación por caracterizarse como una organización, pues, flexible y dinámica, y esto le permite, pues, posicionarse por encima de aquellas que se muestran con resistencia. De igual forma, dentro de las categorías del cambio organizacional se encuentra la estructura, tecnología, ambiente físico y personas. Las dos últimas, pues, son las que corresponden a los campos de acción e interés del psicólogo. Este proyecto nace, ahora sí, de la demanda del director general para reestructurar el organigrama de la Asociación Civil PRODECUC, que es una asociación, bueno, una organización que centra su compromiso en grupos y comunidades marginadas del país para fomentar una cultura ciudadana. Sus servicios van encaminados a transformar y elevar su calidad de vida a través de proyectos e intervención social que buscan promover una concientización para que participen en la identificación de las acciones que les generan beneficios y permiten mejorar sus condiciones de vida. Los ejes que en la actualidad se posicionan con fortaleza dentro de la organización son prevención, seguridad, educación ambiental y temas de construcción de su ciudadanía. El problema suscitado es que uno de sus ejes más fuertes sobre los cuales se realizaba diagnósticos y proyectos, que son los de prevención, fueron eliminados en el gobierno, y dado que es una asociación civil que recibe subsidios estatales, pues se ve obligado ahora sí que a mirar hacia otros lados, o más bien hacia otras instituciones, buscar otros aliados para seguir obteniendo los recursos. Entonces, es que aquí el director busca fijar 3 vías para la obtención de proyectos. La primera está dirigida a la recaudación, pues, de recursos federales, estatales o gubernamentales. La segunda sería por invitación directa de las universidades, y la tercera son los recursos dados por las fundaciones. Entonces, es así que se requiere de una reestructuración del organigrama, ya que el trabajo que se va a realizar pues es distinto. Por lo tanto, se necesitan de nuevos elementos, o en el caso la identificación de áreas de oportunidad que permitan pues el cumplimiento de dicho objetivo. Sin embargo, pues esta reestructuración no puede darse si es que antes no se tienen datos objetivos sobre los cuales se puedan tomar decisiones. Y como bien se mencionó, aunque el cambio se dé a nivel estructura, no se puede cambiar pues de una forma aislada, porque pues hay elementos con los cuales se mantiene relación y pues también se verán afectados. Entonces, lo que se pretende establecer es que el cambio se dé de con una visión holística, para que el cambio alcance a desarrollarse, pues sobre todo los elementos que se ven influenciados por y que permiten llevarlo a cabo, como pueden ser las personas. Entonces, para justificar este proyecto, se tomaron 2 aportaciones de Chandler, en donde el primero señala que la estructura organizativa se adapta constantemente a la estrategia, y si la estructura no sigue a la estrategia, el resultado final es la ineficiencia.
pues se puede ver aquí que tanto la estructura como la estrategia son dos conceptos que no pueden ir separados porque al contrario se sitúan como un continuo. Primero debemos determinar qué se quiere hacer para que posteriormente se pueda establecer la organización que permitirá llevarlo a cabo, es decir, el cómo hacerlo. Por eso primero se establece la estrategia que engloba pues los objetivos, las metas a largo plazo acompañadas por de la ejecución de actividades y la asignación de recursos que en este caso permiten alcanzar los fines propuestos, y por su parte la estructura es esta representación gráfica que ahora sí representa la forma como cómo la organización administra las actividades que surgen de las distintas estrategias adoptadas. Y bueno, el análisis, que es el objetivo de este proyecto, es una etapa previa y necesaria para definir la estrategia y la estructura organizacional. Ahora sí, el análisis estratégico, pero como bien aquí lo dice, permite analizar los elementos fundamentales de una organización del interior y del entorno. Permite a una organización conocer su situación actual, detectar aquellas áreas deficientes que no permiten alcanzar los objetivos organizacionales para trabajar en ellas y superar las falencias existentes. Para esto se emplean diversos modelos que a partir pues, de su proceso podemos obtener la lista de cada uno de los análisis separados, es decir, de las debilidades y fortalezas derivados del análisis interno y las amenazas y oportunidades obtenidas del análisis externo. Para el análisis interno tiene que ver con este conjunto de recursos, de medios, de habilidades de la empresa para detectar las fortalezas y debilidades, como ya se mencionó. Y en este análisis, pues viene el rescate de los elementos que son de naturaleza psicológica y que posteriormente se pretende proponer mejoras. Por ejemplo, algo de lo que podemos encontrar aquí puede ser el contar con personal capacitado, un clima laboral favorable, comunicación eficaz y pues demás variables que son de interés nuestro para estudiar. Y en cuanto al análisis externo, se analiza el entorno general para detectar oportunidades y amenazas del entorno. El modelo a emplear para obtener elementos internos de la organización será la teoría de los recursos y capacidades, en donde se abordan pues, los recursos tangibles que tienen que ver con los físicos y financieros, los recursos intangibles que tienen que ver con la tecnología, reputación y cultura, y los recursos humanos. Aquí pues la ventaja competitiva, más allá de darse por los recursos tangibles, se da por los recursos intangibles, que son los que pues se posicionan como la base de la ventaja competitiva porque hacen alusión a recursos asociados a las personas y se pueden estudiar pues elementos como conocimiento, experiencia, motivación, compromiso. Y para obtener los elementos externos se utilizará el análisis PEST para identificar los elementos más relevantes del entorno general, que es el sociocultural, económico, tecnología y político-legal. Lo que se pretende con esto es que finalmente, pues la organización no tiene un control sobre el entorno, en este sentido sobre las amenazas y oportunidades, pero la constitución interna le permitirá con sus debilidades o fortalezas responder a las amenazas o aprovechar las oportunidades. Después, como lo vimos en clase con el profesor Antonio, estos elementos son vaciados en una matriz de posición, bueno, en una tabla que es la matriz de cuantificación, y para que al final, bueno, se pueda dar la importancia a cada elemento y de esto sacar una fortaleza, que diga un valor para fortaleza, para oportunidad, para amenaza y debilidad, y así poder vaciarlo todo en una matriz de posición. Bueno, el resultado nos va a permitir posicionar a la organización de acuerdo a atractividad y competitividad, y esta nos va a dar el resultado de una estrategia, ya sea que tenga que adoptar estrategias de desarrollo, estrategias de crecimiento, de mantenimiento o de diversificación. Y por último, se recurre a una matriz conocida como FODA, que también la estuvimos viendo,
en esa misma clase, en donde pues se correlacionaron ahora sí ya los factores internos, tanto como los externos que se han identificado, y pues su objetivo es ayudar a determinar las ventajas competitivas de una organización y las estrategias a emplear en función de sus características propias y las del entorno en que participa. Entonces ahora sí viene otra vez este rescate de los elementos que son de naturaleza psicológica y que pueden tener propuestas de mejora para hacer posible el llevar a cabo esa estrategia que se identificó después de realizar las matrices de posicionamiento y de FODA. Y pues se busca hacer los cambios pertinentes sobre estos elementos para aprovechar las estrategias definidas. Los objetivos, en cuanto al general, es efectuar un análisis estratégico a la Asociación Civil, Promoción y Desarrollo de la Cultura Cívica en el primer semestre del 2021, donde se identifiquen los elementos de naturaleza comportamental o psicológica para proponer acciones que permitan aprovechar las estrategias definidas y así aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos organizacionales. En cuanto a los objetivos específicos, y bueno, específicos hay dos y por cada específico hay dos particulares. Es determinar la situación actual de los elementos de naturaleza psicológica comportamental de la asociación civil y los específicos es elaborar un análisis interno para identificar las debilidades y fortalezas y elaborar un análisis externo para identificar las amenazas y las oportunidades que tengan que ver pues con elementos de naturaleza psicológica dentro de la organización. Y el segundo objetivo particular es delimitar propuestas de naturaleza psicológica y comportamental que permitan el aprovechamiento de las estrategias definidas y responde a dos específicos, que es analizar y depurar la información recabada a fin de conocer las estrategias adoptadas por la organización y describir las propuestas de mejora de naturaleza psicológica y comportamental que corresponden con la estrategia definida en el plan estratégico. En cuanto a resultados, con el profesor Antonio tuve la oportunidad de poder establecer una misión y una visión, dado que un paso previo al análisis estratégico es el destino estratégico, en donde es justamente este establecimiento de la misión y visión. Entonces nos apoyamos de unos criterios de Chiavenato, que debía bueno, que es como un apoyo en el que uno se puede basar para hacer el enunciamiento de la misión, y quedó en que PRODECUC es una asociación civil que realiza diagnósticos y proyectos para la prevención y seguridad de los grupos vulnerables y comunidades marginadas del país, buscando mejorar su calidad de vida, organizando a la ciudadanía para involucrarla de manera activa, informada y corresponsable en la construcción del bienestar colectivo. Y para los criterios de la evaluación de la misión, igual se tomaron algunos criterios. No recuerdo ahorita el autor, pero de igual forma si alguien los llega a utilizar, se los puedo pasar por chat. Y bueno, quedó en ser una organización sólida y reconocida por sus valores y actitudes en el 2025, con presencia nacional, comprometida con los grupos vulnerables y comunidades marginadas del país, ayudándoles a construir oportunidades de vida y de desarrollo comunitario. En cuanto a las incidencias, pues bueno, en primera instancia los antecedentes, hubo un replanteo de las bases teóricas, porque en el proyecto pues había, bueno, más bien el proyecto fue planteado desde una perspectiva administrativa, por lo tanto los demás rubros como los objetivos, la justificación y el cronograma estaban permeados pues de esta perspectiva, y se tuvo que hacer realmente un replanteo de todo en el proyecto. Y otra vez mencionando los antecedentes, había pobreza de temas. Ahora sí que se pretendía abordar únicamente lo que tenía que ver con el concepto de organigrama, su importancia, clasificación y criterios y recomendaciones para su elaboración. En el informe, este apartado pues trató de ser vasto en cuanto a los ejes temáticos que se requerían investigar para que ahora sí el trabajo pues tuviera como tal un respaldo teórico, y se explica qué es el cambio organizacional, se habla de
de estructura organizacional para ir hilando los temas e ir con estrategia, análisis estratégico, destino estratégico, matrices, importancia pues del psicólogo dentro del proceso. En cuanto a la justificación, no había elementos de relevancia y pertinencia que estuvieran relacionados con nuestra disciplina. Entonces se redactan ya en el informe rescatando que con el diagnóstico a realizar, pues se ambiciona conocer las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas actuales en donde se visualizarán pues distintas dimensiones que hacen posible una toma de decisión ya basada en información objetiva y que trata de corresponder con la realidad y los requerimientos de la asociación civil en cuestión, y que las dimensiones por abordar pues no focalizan únicamente en recursos materiales, tecnológicos y financieros, sino que se busca priorizar las dimensiones que se vinculan concretamente con las estudiadas por la psicología organizacional, que ahora sí es propiamente lo de interés desde los distintos niveles dentro de una organización, como ya lo habíamos visto, que es a nivel individual, grupal y pues organizacional. De igual forma, en este proyecto, en el proyecto más bien había ausencia de la problemática. También aquí se aprendió a diferenciar lo que, pues bueno, problema de problemática. Y bueno, al principio se les comentaba el problema y la problemática que se identificó es que en la asociación civil deviene de, bueno, la problemática en esta deviene de la carencia de recursos financieros y humanos que dispone y la falta de credibilidad en el impacto ejercido por el psicólogo organizacional. Bueno, por el trabajo o las aportaciones que podemos llegar a tener. Entonces, a veces no se puede generar un valor agregado en competencias específicas para validar sus actuaciones frente a los ciudadanos y frente a las organizaciones que conforman la competencia. Por lo tanto, los recursos financieros disponibles pues ahora sí que no han sido o no han podido ser utilizados para la profesionalización de sus miembros o la incorporación de personal especializado en un sentido pues estricto y motivo que impulsa este trabajo, el de un psicólogo organizacional. E igual pues cualquier cambio en la asociación civil se ha ejecutado desde la intención de hacer perdurar la existencia de la asociación pues en términos productivos y no se tiene como tal una comprensión profunda sobre el estudio, análisis e implementación de mejoras sobre los niveles anteriores, porque se llega a ignorar como esta parte de la manifestación que estos pueden tener en términos de logros organizacionales. De igual forma, pues los objetivos fueron modificados. En un principio estaban dirigidos a alcanzar la reestructuración del organigrama y pues respondían a una labor del ámbito totalmente administrativo y por lo tanto se realiza una modificación completa para que se pueda rescatar la realización del proceso previo a la definición de una estructura organizacional que corresponde al análisis estratégico y por otra parte con la modificación realizada se ofrece la oportunidad de destacar ahora los elementos psicológicos con los que cuenta la asociación civil, puesto que es en ellos en donde reposa el estudio y el análisis para intervenir profesionalmente como psicólogos organizacionales pues en propuestas de mejora a estos mismos. Y de igual forma, pues en el cronograma hubo una reorganización de actividades porque pues el objetivo respondía totalmente a una reestructuración del organigrama y ahora se agregaron etapas en donde se contemplaba la búsqueda de información, el análisis de la organización que tiene que ver con esto que mencioné de los modelos, el análisis de la información donde se aborda esta parte de las matrices, las propuestas de mejora ante los resultados obtenidos y la redacción del informe.
y listo. Ok. Bueno, gracias. Comentarios sobre el trabajo de Aranza, compañeros. ¿Alguien? ¿Janet? Pues yo, profe. Sí, 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 adelante. Bueno, pues creo que primero felicitar a Aranza porque creo que, bueno, yo un poquito he estado cerca de ella porque estuvimos trabajando en varios equipos y me he dado cuenta que realmente sí es mucha su dedicación en el proyecto. Ella era la que siempre nos decía, ¿y cómo van? ¿Y cómo van? ¿No? Entonces, pues nada más eso, reconocerle y creo que al igual que todos, nos fuimos encontrando pues con diferentes incidencias que nos llevaron tal vez por otros caminos, pero sí se lograron obtener algunos resultados y pues eso es el aprendizaje, ¿no? Como bien lo menciona. Ok, Solo eso. gracias. Gracias, Janet. Ah, ¿Alguien Yo nada más más? rápido, ¿Víctor? maestro. Sí, adelante. Me parece muy gratificante ver que en el caso de ella que utilizó el análisis de FODA, yo lo empecé a ver hace unos meses y que ella lo haya implementado, me parece como parte de su aprendizaje y que sepa utilizarlo, pues eso es así como que una palomota por su parte, ¿no? Porque finalmente en los módulos que nosotros estuvimos viendo, hasta donde yo recuerdo, a lo mejor me equivoco, no se revisaron así como tal este tipo de estrategias. Yo lo llegué a escuchar estrategia como tal, hasta una serie de seminarios que hubo simposium de la psicología organizacional en enero, febrero más o menos. No sé si estuvo usted en conocimiento de esto que se llevó a cabo por parte de la facultad. Ujú. Y ahí uno de los autores que expusieron o de los ponentes explicaba estas estrategias. Y me llamó mucho la atención ahorita en su trabajo ver que ya está reflejado e implementado como tal, como una herramienta. Así que felicidades, Aranza. Muy bien, gracias, Víctor. Sí, comento a raíz de lo que pregunta Víctor, ¿no? El análisis organizacional, bueno, el análisis organizacional es todo un mundo, ¿no? Pero el que regularmente se conoce fuera de lo que son los estudios organizacionales como análisis organizacional es fundamentalmente esta tecnología más que metodología de FODA, ¿no? Que es así, con los cuadrantes, los 4 cuadrantes, y que dos de ellos, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Dos de ellos son internos, como las que son las fortalezas y las debilidades, y externos son las oportunidades y las amenazas. Que eso está fuera de la organización. Y bueno, hay muchos libros al respecto de ello. Una tecnología relativamente, digamos, sencilla. La parte interesante o importante para nosotros, y que creo que Aranza me el trabajo, lo aborda bastante bien, es que si ustedes piensan en esos 4 términos, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, son absolutamente subjetivos. Eso no quiere decir que sean falsos. Y eso lo hace muy interesante para nosotros para convertir eso, como al hacer un análisis FODA, levanto, como diría ese levantamiento de cursos de cursos de puestos, de perfiles, ¿cómo levanto cuáles son las fortalezas? Si te vas a la definición, dices, las fortalezas son elementos de naturaleza interna que tiene la organización, ¿ok? Que le faculta o le da más probabilidades de éxito en lo que son sus fines. Entonces, bueno, hay fortalezas de naturaleza, vamos a decir, material, como el número de equipos de compra que tiene, los espacios con los que cuenta, inclusive que sus sueldos estén por arriba del promedio en casi todos los puestos. Todas esas son fortalezas, ¿de acuerdo? De naturaleza, llamémosle física o económica en cuanto al recurso
mucho dinero. ¿Cuáles son las fortalezas que nos interesan a nosotros? Pues básicamente las competencias del personal, ¿sí? Si cuenta con un inventario de recursos humanos bien desarrollado, pues esa es una fortaleza. ¿Ah? Las habilidades que tiene el personal y que ha aprendido, esa es una fortaleza. Es decir, de todo lo que sería el concepto de fortalezas, podemos elegir una parte. Ahora, fíjense cómo se mete una cosa sobre de otra. Llevar a cabo un análisis organizacional, ¿quién lo lleva a cabo? Pues la gente. La coordinación por un profesional de la psicología rinde mucho mejores resultados que si el análisis FODA lo dirige un administrador. ¿Por qué? Pues precisamente porque quizás el administrador o el ingeniero va a buscar las cosas objetivas cuantificables, ¿sí? Es más, yo he visto estudios de FODA donde dice, tenemos un área de oportunidad, porque eso es externo, porque estamos ubicados en un lugar donde pasa mucha gente. ¿Okay? Es más, y te pueden dar el dato. El flujo de personas es de tantas personas al día. Un dato muy objetivo. La gente que pasa por ahí en una plaza comercial o en una banqueta, etcétera, etcétera. Lo pueden medir de tal forma. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, esa es una oportunidad, están ahí. Ahora, ¿cómo al generar el cuadro estratégico, qué hacemos con esa oportunidad? ¿La estamos aprovechando? Ah, pues sí, porque yo creo que muchos clientes entran porque estamos aquí. Bueno, pero eso es dejárselo a la oportunidad. Ajá. Cuando enlazamos oportunidad con fortaleza, tenemos gente que conoce muy bien los servicios, tiene habilidades y competencias para vender. Poner a la gente a sensibilizar y a vender en la banqueta donde pasan los posibles clientes, eso es una acción, bueno, no es una estrategia, pero es una táctica o una acción estratégica en el sentido de que está uniendo, conectando una oportunidad con una fortaleza. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si tenemos esa oportunidad, pero no hay nadie en el personal con habilidades para salir y promover y aprovechar esa oportunidad? Porque si no, nada más están dejando de que la gente pase y pues que voltee y sepa y vea el letrero de que ahí está el patito, ¿no? Y carajo, ¿qué es el patito? ¿Qué hace el patito? Pues es una financiera, ¿no? Pues está padre, ¿no? Y da financiamiento para la compra de vehículos. Ok. Pero si agarramos un personal y lo entrenamos en eso y salimos, entre comillas, como merolico, ¿no? Se para en la banqueta y ofrezca los servicios, etcétera, etcétera, ahí se está uniendo una fortaleza con una oportunidad. Pero ¿qué pasa si la gente que vende los servicios financieros no los domina, no los sabe vender y los sacamos? Es una debilidad. Entonces juntamos la debilidad con una oportunidad y a lo mejor le damos en la torre la oportunidad porque pusimos a una persona que no domina y lejos de aprovechar la oportunidad, se va no solo a desperdiciar, sino que va a hacer un mal trabajo y eso va a ser una amenaza en un futuro. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hacer esas estrategias, ayudar a los directivos a hacer esas estrategias, es una labor de capacitación. Pues si hay un psicólogo que domina el FODA y lo utiliza como herramienta pero le da el tratamiento de un profesional de una ciencia social o psicológica, como es la psicología, seguramente la empresa va a estar en mejor posición, porque si lo ve nada más como herramienta, pues siempre van a decir, pues hay que sacar a los vendedores a que venden, y ya, pero no los capacitan para ello, no los sensibilizan, porque además inclusive a lo mejor asumieron que los vendedores de los servicios financieros son una fortaleza. ¿Por qué? Porque tienen el puesto de vendedores. Oye, pero tienen el puesto de vendedores, pero ¿saben vender en la banqueta? O sea, promover, etcétera, porque a lo mejor son muy buenos vendedores yendo a visitar a los clientes de las empresas, pero aquí en la banqueta se requieren otras competencias. ¿Ok? Resulta ser que a lo mejor no tienen esas, pero no solo no tienen esas, aún los que lo tienen dicen, yo irme a la banqueta a promover, oye, si no soy merolico, ¿no? O sea, yo acá al top, a los gerentes, los jefes, ¿no?
por ejemplo. Bueno, pues ahí tendríamos una debilidad en términos de una actitud no muy adecuada para los planes de la organización. No sé si quedó claro. Entonces, la idea no es tanto, Víctor, el utilizar el FODA o el conocerlo, sino el implementarlo poniéndole la sal y la pimienta, que son los elementos de naturaleza comportamental, actitudinal, que se supone que es lo nuestro. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, Aranza, muy bien. Y además creo que otra cosa que, bueno, no sé si tengan claro, Aranza está hablando de una organización un poco atípica, un poco como en el caso de ¿cómo se llama? De Cristina, ¿no? Ajá, o de una empresa familiar. O sea, no estás hablando de la empresa común y corriente. Aquí estás hablando de una organización que es una asociación civil que tiene fines un poco diferentes, ¿de acuerdo? Y que, como ella dice, pues la problemática es que tienen que salir a conseguir recursos, ¿no? Porque los que obtenían de parte de programas sociales, y yo le platicaba a ella, pues lo que hacía la organización pues era extender la mano y le llegaban los recursos. Ahora tiene que salir a buscar esos recursos, ajá, con lo que se llaman instituciones de segundo nivel, que son, que patrocinan, pues, a las asociaciones civiles y todo eso. Entonces, bueno, eso, es una posibilidad de generar avances, ¿ok? Bueno, entonces, Jonathan,